Hola de nuevo a todos. Aquí estoy otro día para comentaros más aspectos para que lleguéis a conseguir una comunicación efectiva en vuestras presentaciones o ponencias en público, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito académico o en cualquier otro ámbito donde os requiera hablar en público y preparar una presentación donde vosotros seáis los protagonistas. Hasta el día de hoy me he centrado bastante en conceptos que tienen que ver con la comunicación no verbal, como han podido ser la vestimenta, los gestos, las posturas o algunas ciencias que estudian el lenguaje no verbal. Pues hoy me gustaría un poco cambiar de rama, cambiar y ampliar, digamos, el contexto y centrarme en la comunicación verbal. En este caso, dentro de todos los tipos de comunicación verbal, me voy a quedar con la escrita. Cuando hablo de la escrita, me refiero a esa presentación, a ese documento donde nos vamos a apoyar. Es decir, nuestro discurso tiene que estar apoyado o debe, en caso de que así lo decidamos, sobre un documento escrito. Digo si así lo decidimos porque es una alternativa, es una posibilidad que nuestro discurso decidamos no apoyarlo sobre ningún tipo de documento escrito. En este caso, si decidís esta opción, yo la llevaría a cabo o la aconsejo cuando ya tengáis mucha seguridad en vosotros mismos y sepáis que vuestro discurso puede funcionar sin ningún otro tipo de apoyo más allá que vuestra presencia y vuestras palabras. Por eso, en el principio de vuestra trayectoria, de vuestras presentaciones, en las primeras, os aconsejo que sí llevéis un documento que apoye vuestro discurso. El más conocido es el formato PowerPoint o el programa PowerPoint, la típica presentación donde vamos pasando las diapositivas, los slides y se corresponde el texto con lo que vamos diciendo. Me gustaría comentaros que no existe solo la aplicación o el programa PowerPoint. Existen muchos otros, como pueden ser Canva, Geniali, Impress, Apple Keynote también. Pero bueno, de momento o en principio todas cubren más o menos la misma necesidad, con diferente formato, pero cubren la misma necesidad. En este caso, preparar un apoyo escrito de nuestro discurso hablado. Dicho esto, me gustaría aportaros diferentes conceptos o consejos para preparar esa presentación que apoyará vuestro discurso. El primero de todos y el más importante, diría yo, es simplificar el texto. Con ello me refiero, y como llevo diciendo a lo largo de este vídeo, que no deja de ser un apoyo a vuestro discurso hablado. Es decir, no debe para nada sobrepasar es decir, que la presentación os coma a vosotros. Recordad que sois vosotros los protagonistas. Entonces, lo escrito solo está a vuestro servicio, no al revés. Con ello, también me refiero a que el texto debe ser el mínimo en cada diapositiva. Debe quedar solamente las palabras clave o bien un pequeño mapa conceptual que nos complemente a nosotros. Tenéis que pensar que el público es imposible que tenga a la vez dos focos de interés en el que prestar atención de la misma manera. Y cuando hablo de dos focos de interés me refiero a leer el PowerPoint y a la vez escucharnos a nosotros. Una u otra. Las dos son imposibles porque se necesita la misma parte del cerebro activa para este tipo de atención, ya que son tareas muy similares. Por lo tanto, no tenemos que olvidar que nosotros somos los protagonistas y por eso es a nosotros a los que nos deben prestar atención. Lo otro es simplemente para que capten esas ideas o palabras claves de nuestra presentación. El segundo concepto o consejo que me gustaría daros es limitarse a un mensaje o idea por diapositiva. Bien, además de mantener
el contenido, la cantidad de texto a raya, es decir, llevarlo muy claro, poco texto, también es igual de importante saber que en cada diapositiva solo se debe tratar un tema o un concepto. ¿Por qué? Porque si no el público se pierde. Empieza a ser muy ambiguo. No entiende cuál es la importancia de ese tema. No sabe si es A, B o C. Por lo tanto, un tema, una diapositiva. No podemos, por ejemplo, hablar en la misma diapositiva de ventas, gastos y beneficios, porque al final se quedan con ninguna idea. Tampoco sería coherente para nuestro discurso ni para nuestro público. Al final acabarían desconectando y esto es lo único que debemos evitar a toda costa. Con ello quiero decir que el mayor beneficio que nos aportará el tener una idea por tema, es decir, por diapositiva, es que le estaremos dando a nuestro público las ideas cachito a cachito, poquito a poquito, y por lo tanto será más fácil para ellos digerirlas y memorizarlas o recordarlas. Pero cuidado, esto puede ser un arma de doble filo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nuestro tema a desarrollar durante toda la presentación es muy largo, también tenemos que evitar tener una presentación PowerPoint demasiado extensa. Imaginaros 400 páginas. Es de todo menos atractivo. Por lo tanto, hay que buscar el equilibrio y filtrar muy bien tanto los temas como la información que vamos a tener. Y posteriormente saber agruparlas coherentemente por diapositivas. Siguiendo ahora con el consejo número 3, me gustaría hablaros de uno que para mí es clave para conseguir la retención en nuestros públicos o nuestros oyentes. Resumir tu presentación en 3 únicos puntos. 3 únicos puntos. Tu texto, tu exposición, lo que tengas que contar puede ser largo, puede ser un tema tedioso, extenso. No importa, no importa. Lo que tienes que ser capaz es de extraer de toda esa presentación las 3 ideas clave globales con las que tu público no puede irse sin recordar. Es decir, son clave, lo más importante de tu presentación. Bien, pues ¿cómo lo podemos conseguir? Esto lo podemos conseguir marcando un índice a principio de nuestra presentación donde hablemos de las 3 puntos clave que vamos a tratar, aunque dentro de ellos haya subtemas secundarios, pero que no olviden ya en la mente tengan esos 3 temas. Después los podemos recordar a mitad de nuestra presentación y luego lo más importante es que aparezcan al final en el resumen de nuestra presentación o ponencia, ya que ese es el momento en el que muchísimos estudios afirman que los oyentes o cualquier persona que ve tanto una comunicación, un anuncio, una ponencia, lo que mayor recuerda es lo que ve al principio y sobre todo lo que ve al final. Por lo tanto, esos 3 puntos con los que queremos que se vayan a casa deben estar al final sí o sí. Acordaros también que un buen momento para hacerse fotos, llevarse un recuerdo a casa o compartirlo en redes sociales es al final de estas ponencias. Y si esa diapositiva la dejamos de fondo puesta como fondo de la foto, aparecerá en sus fotografías y de nuevo le hará recordar esos 3 puntos claves de la presentación. También se afirma que al final, cuando asistimos a una conferencia, el 90% de lo que nos cuentan no lo recordamos. Por eso tenemos que tener muy claro que ese 10% que sí recordamos sea lo que realmente queremos nosotros. Esa idea clave, esas 3 ideas clave. En inglés, estas 3 ideas clave se suelen llamar takeaways, que traducidos al español es más o menos como esas ideas que queremos que se lleven a casa. Por lo tanto,
Básicamente, mejor resumido, imposible. Hay que cuidar los takes away. Pasando ahora al cuarto consejo, me gustaría hablar de el orden de la presentación. No debéis olvidar, que ya lo hemos comentado varias veces en otros vídeos, que una presentación no deja de ser una historia que le estamos contando a nuestro público, donde tiene que haber, por supuesto, como en toda historia, una presentación, una introducción, una trama, digamos, y un desenlace. Por ello, es muy importante el orden, la lógica en la presentación. Igual que en una historia que no está bien ordenada, nos perdemos y no llegamos a entender qué es lo que pasa, con una presentación ocurre exactamente lo mismo. Por ello, lo que más os recomiendo es, antes de empezar a hacer una diapositiva, coger una hoja en sucio y escribir las ideas principales, los temas principales que queremos tratar y ordenarlos de forma lógica, esos temas. Y una vez ordenados, pasarlos al PowerPoint o a la aplicación que queramos, a la presentación digital, pero primero en papel, para poder hacer esbozos, borrar, tachar, cambiar orden, y una vez lo tengamos 100% definido, podemos pasarlo al ordenador. Gracias a esto, nuestro público podrá seguirnos y entendernos de manera más eficiente y evitaremos hacer parones durante toda la presentación para hacer aclaraciones, ya que nuestro público podría estar perdido y tendríamos que interrumpir para aclararlo y reubicarlo para que siga nuestra presentación, el orden que nosotros hemos elegido. Por lo tanto, crear un guión pormenorizado es básico para que todo nuestro speech, nuestra trama, tenga sentido. Y no os agobiéis, no os frustréis si habéis elegido un orden y luego cuando lo practiquéis delante del espejo, a lo mejor decís, ay no, así no tiene sentido, mejor esto primero. Bueno, no te preocupes por reorganizar las diapositivas. Para eso está, prueba y error es la mejor forma de aprender. El quinto consejo que me gustaría comentaros, y siguiendo lo que ya hemos hablado anteriormente de la simplicidad, el orden y el resumen del texto que queremos transmitir, me gustaría animaros a usar listas numeradas para transmitir vuestra información. Ello ayudará primero a jerarquizar las ideas, a tener claros cuántos temas vas a tratar en esta diapositiva y tu público lo entenderá mucho mejor. Además, cuando hablo de listas, es mucho mejor desde mi punto de vista y desde mi experiencia que usemos números y no viñetas. Viñetas, para los que no lo sepáis, son líneas, puntitos para cada idea. Puesto que si, por ejemplo, quiero hacer una referencia a la quinta idea o a la penúltima, no tenga que decir la segunda por abajo, la tercera por arriba. Si usamos listas numeradas, podré decir la cuarta idea trata de, y el público lo ubicará mucho más rápido y yo, por supuesto, también. Así nuestro público también podrá recordar mucho más fácil cuántas ideas se tiene que llevar a casa, entre comillas, digamos. Y será súper fácil para jerarquizar en caso de que queramos dar más relevancia a la primera que a la última. Es otra forma de ordenar y simplificar el texto que queremos transmitir. Cuando digo texto, pueden ser tanto texto como ideas que queremos transmitir y apoyarlas con nuestro discurso. Siguiendo ahora con el consejo número 6, os diré que no te andes por las ramas. Este es mi consejo. No te andes por las ramas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no te enrolles más de la cuenta. Ves al grano. Aunque conozcas mucho sobre un tema, aunque te hayas formado, informado, conozcas un montón de historias, tengas un montón de datos, podrías estar hablando horas y horas y horas sobre ese tema. No lo hagas, la gente se aburre, la gente desconecta. No estamos preparados para mantener más de 20 minutos la atención sobre algún tema de manera seguida. Ya nos lo decía Guy Kawasaki, un especialista referente en el mundo de las tecnologías y el marketing.
Tu presentación no debe durar más de 20 minutos, si no, perderás a tu público. Por lo tanto, si hay algo importante a la hora de preparar tu presentación es controlar el tiempo que usas o el tiempo que vas a necesitar para realizarla. Si ves que te pasas de estos 20 minutos, deberás realizar otro filtro en tu información y conseguir que se limite a este tiempo estipulado. De esta forma, conseguirás parte del éxito de la misma y conseguirás también que tu público no desconecte porque su atención ya se haya perdido. Y esto no quiere decir que no esté interesante la presentación, pero cuando hablamos intensamente sobre un tema a las personas y le ofrecemos demasiados datos, demasiadas informaciones, al final las abrumamos y no son capaces de retenerlas. Por lo tanto, filtra tu información de manera eficiente, transmite esas ideas clave, las que hemos comentado, las takeaways, y no salgas de allí. Más vale que se lleven el mensaje, las ideas claras a su casa a que le cuentes muchas cosas y no se lleven nada. Tenlo en cuenta. Ahora, hablando del siguiente consejo, el número 7, me gustaría que os quedéis con la idea del tipo de letra que utilizamos durante la presentación, también llamado fuente. Es un sinónimo de letra, más usado en este ámbito en el que estamos hablando. El tipo de fuente, tipo de letra. Bien, del tipo de letra hay dos informaciones básicas, una referente al tamaño de la letra y otra referente al color y la tipografía. Incluso lo podríamos dividir en 3 bloques. Hablando del tamaño, si seguimos las ideas de Kawasaki, del cual el experto que hemos hablado en el consejo número 6, nos recomienda o insiste en que el tamaño nunca sea menor de 30 puntos. Bien, con ello yo estoy de acuerdo y desacuerdo. Estoy de acuerdo en que si tenemos un público muy amplio y la sala es muy grande, donde hay muchas filas, entiendo ese tamaño de letra. Pero para una presentación para pocas personas, donde están cerca de la pantalla, me puede resultar demasiado grande. Yo llegaría a 20-24 los textos de título y a 18 puntos las palabras clave, también llamadas cuerpo de la presentación. Por ello, os deberéis de adaptar al espacio, al número de personas que hay en la sala. Dicho esto, el color os tenéis que asegurar que se pueda leer. Muchas veces he ido a presentaciones donde el fondo no se distingue prácticamente de la letra. Son colores muy parecidos y eso hace que se solapen y que al final dificultes la lectura y que por lo tanto dejes de leer, porque requiere un esfuerzo muy grande en el cual debes dejar de atender o prestar atención a la persona que está hablando y eso no merece la pena. Por lo tanto, cuidado con los colores. Además de ser colores que combinen, que queden bien estéticamente, deben ser colores que podamos leer y resalten del fondo de la diapositiva. Además del fondo, del color y del tamaño, me gustaría hablaros de la tipografía, del tipo de letra. Bien, en los últimos años, digamos desde el 2000 al 2010, se llevaba mucho elegir tipografías muy decorativas, ornamentales, es decir, con un montón de forma, un montón de relieve, de puntitos, con fondo, de repente con sombra, muy estrambótico, muy exagerado, muy, digamos, gótico. Bien, eso totalmente para una presentación seria no lo recomiendo. Eso lo recomendaría para una presentación infantil, un poco más escolar quizás, pero con mucho cuidado, porque al final estas letras tampoco se leen muy bien, si os dais cuenta. Por lo tanto, solo las usarían títulos, como mucho, pero nunca en una presentación seria, formal y mucho menos laboral. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es usar una tipografía que se lea perfectamente, sin ninguna dificultad, y
otra tipografía para el texto, una para los títulos y subtítulos y otra para los textos. Y siempre deben ser tipografías que combinen estéticamente entre sí, que haya una armonía. Muy relacionada con el consejo número 7 estaría el número 8. Sé consciente con el diseño. Es muy importante el diseño. El diseño comunica igual que estás comunicando tú con la voz. Por ello debes cuidarlo. Es verdad que hay gente que le cuesta un poco más o no tiene ese gusto, ese tacto para el diseño. Pero hay unas cosas básicas que podremos aprender o que os puedo ayudar a aprender para que consigáis unas diapositivas atractivas. Desde mi punto de vista y mi funcionamiento y mi experiencia, hablamos de que el fondo que más me gusta es el blanco. El blanco, ¿por qué? Porque es el más versátil en cuanto a colores de tipografía, imágenes, textos. Imágenes, si les quitamos el fondo, quedan muy bonitas encima de un blanco. Y nosotros le deberemos dar vidilla para que no queden monótonas, aburridas, todas blancas. ¿Con qué le podremos dar esa vidilla a nuestras diapositivas? Bien, si es una presentación corporativa le podremos poner el logo. Después, un título de un buen color y un subtítulo y un cuerpo acorde a los colores corporativos. Buscaremos imágenes atractivas, representativas del texto y todo ello hará que al final la presentación, partiendo de un fondo blanco que parecía insignificante y básico, acabe siendo súper atractiva, entendible, clara y muy resultona. Al final, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Hablando de imágenes, pasaremos al consejo número 9. Usa imágenes de calidad. Por favor, no puede ser que vuestra presentación queréis que esté posicionada como información y datos de calidad y las imágenes estén cortadas por la mitad, pixeladas, mal referenciadas, con un fondo que no toca. Por lo tanto, imprescindible en la era de la tecnología en la que nos encontramos que las imágenes que uséis sean de calidad, además de apropiadas a lo que estamos usando, a lo que estamos diciendo. Por lo tanto, os recomiendo que acudáis a fuentes de imágenes que hay gratuitas por internet, como Pixabay, entre otras. Luego hay algunas de pago que depende el uso que le vayas a dar, os las puedo recomendar o no. Pero de momento quedaros con la idea de que hay que usar imágenes de calidad. Seguidamente a este consejo y muy relacionado son las animaciones. Os quiero hablar de ellas. Por favor, no os paséis. Hay gente que para darle esa vidilla a las diapositivas le ponen animaciones, GIF, que se mueven todo el rato, que saltan de la pantalla, que vuelven, que se esconden, que salen a trocitos, que de repente se camuflan. Dios mío, eso puede ser súper estresante, ya que no para de hacerlo durante todo el tiempo que está la diapositiva. Por lo tanto, cuidado con eso. Uno puede estar bien, puede estar gracioso en la página o en la diapositiva de despedida, que salga un cartoon, bye bye, hasta pronto, muchas gracias, pero no durante toda la diapositiva, porque además de resultar cansante y estresante, puede quitarle la formalidad que le queréis dar a vuestra presentación, ya que puede resultar incluso algo infantil. Por lo tanto, la recomiendo, pero a pinceladas y de forma muy consciente. Siguiendo ahora con el consejo número 12, ya vamos acabando, me gustaría hablaros de algo muy importante que se usa mucho en las presentaciones, que son los gráficos. Bien, el consejo os lo resumiría como simplifica los gráficos, siguiendo la idea de simplificar los textos, que ya hemos hablado en otros vídeos o anteriormente. Igual que simplificamos los textos que ponemos en la diapositiva, también simplificamos, no hay ninguna duda, los gráficos. Los gráficos son un elemento a veces algo complicados
o tediosos de entender por la información o por la forma en la que están descritos. Por ello debemos de poner especial cuidado en que sean simples, claros y entendibles. En numerosas ocasiones que he asistido a alguna ponencia, a alguna conferencia, he visto que han puesto en la presentación gráficos recién sacaditos de Excel, con un mogollón de información, demasiados datos. Eso hay que evitarlo de todas las maneras posibles. Siguiendo y ciñéndonos a esa idea de que un tema por diapositiva, también diremos que un tema por gráfico. Por lo tanto, si queremos tratar mediante gráficos diferentes ideas, deberemos hacer un gráfico para cada tema o un gráfico para cada tema. Por ello, si hacemos un Excel, un gráfico en un Excel, digamos, tendréis que aseguraros que en vuestro gráfico al final solo quede una idea. Pues a lo mejor beneficios por años. Bueno, pues beneficios por año. No mezclemos que si clientes, que si ingresos, que si pérdidas. No. Una gráfica por tema que queramos comunicar. Y luego, si nos salen 6 gráficas, deberemos situarlas una por cada diapositiva. Y de esta manera facilitaremos a las personas que nos están escuchando la información que le queremos transmitir y se la daremos de manera ordenada, sencilla y reducida a lo máximo posible. Ello, por supuesto, acabará facilitándole la retención. Y aquí otro elemento clave que debe incluir vuestra presentación para que resulte atractiva es incluir vídeos. Pero incluir vídeos es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque tenemos que asegurarnos que el día de la presentación va a funcionar. No hay nada más decepcionante o más desesperante o que quede de forma muy negativa a lo largo de una presentación que intentar poner un vídeo y que no se ponga. O que dé error 404 o este vídeo no ha sido encontrado. ¿Os ha pasado? ¿Lo habéis visto alguna vez? Bueno, a mí me ha pasado varias veces y ya no quiero que me pase más. ¿Cómo lo podemos solucionar? Hay varias formas. Podemos enlazarlo directamente desde YouTube, clicando y que nos lleve a YouTube. Bien, otra forma que podemos hacer es, si el vídeo no está en YouTube, lo tenemos nosotros en nuestro ordenador, es nosotros mismos subirlo a YouTube. Y lo podemos hacer de forma privada, de la forma que solo lo podamos ver nosotros con el enlace que nosotros tenemos. Bueno, nosotros y las personas a los que se los pongamos, claro está. Lo que quiero decir es que si lo ponemos privado, solo nosotros tenemos el enlace a ese vídeo. Si lo hacemos así y ponemos el enlace en la presentación, cuando cliquemos nos llevará a la presentación o al vídeo en este caso y lo podremos ver sin ningún problema. Algo que queda realmente mal es, durante una presentación, salir del PowerPoint, tener que ir al escritorio, buscar el vídeo y ponerlo. Es algo totalmente antiproducente si lo que queremos conseguir es una comunicación efectiva. Realmente no aporta formalidad, no aporta diseño e incluso a veces se duda de la profesionalidad. Por ello, intentar evitarlo con los consejos que os acabo de dar. Ahora sí, este vídeo ha llegado a su fin, donde hemos tratado 12 aspectos clave para que el formato escrito de vuestra presentación, que puede ser, como hemos hablado, PowerPoint o cualquier otro programa, tenga éxito, sea eficiente, consiga o ayuda a conseguir nuestros objetivos y haga de apoyo a nuestra conversación, a nuestro discurso, nunca al revés. Para ello, recordar los puntos clave. Simplifica tu texto al máximo, elige una idea por diapositiva, utiliza listas numeradas que ayuden a jerarquizar y a seguir un orden lógico en nuestro discurso. Acordaros que es una historia nuestro discurso, donde tiene que haber una introducción, una trama y un final.
Acordaros también de mantener, ¿qué os puedo decir? La información clave. Exacto, la información clave. No andaros por las ramas. No meter más información porque la sabéis. No, recordad, 20 minutos dura la atención de vuestro público. Intentar no pasaros. Después, hablando ya de las fuentes, recordad, solo fuentes que sean entendibles, legibles y claras. Las imágenes, otro punto de apoyo muy importante, deben ser de calidad, no os olvidéis, por favor, si no os cargaréis la profesionalidad. ¿Qué más? Hablamos ahora de las gráficas. Las gráficas, una idea por gráfica para no despistar a nuestros oyentes, a nuestro público. ¿Qué más? Las animaciones, nada de abusar de ellas, por favor, poco a poco, 1, 2, no más. Podremos cargarnos si no la presencia que queremos transmitir. Y por último, apóyate en los vídeos, es un recurso muy útil, pero asegúrate también de que funcionan, de que los vas a poder cargar sin ningún problema. No va a haber problemas técnicos. Por favor, revísalo, porque si no, podremos acabar de una manera que no sea del todo profesional. Y dicho esto, espero que os hayan sido útiles. Cualquier contenido que queráis ver me lo podéis dejar en la cajita de contenidos y seguiremos aprendiendo todos juntos. ¡Adiós!